Listo. Bueno, buenas noches, chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Cómo les va? Ya esto todavía no parecen noches, ¿no? Parecen tardes, todavía está bien clarito. Esta es la época del año, esta es la época del año donde todavía se oscurece un poquito tarde. Bueno, quería comentarles de qué se trata esta clase. Ustedes han ido avanzando en lo que es el diseño gráfico, básicamente a través de ciertas temáticas y de ciertos ejercicios que están destinados para cada bimestre. En el bimestre donde ustedes ven diseño gráfico 6, hacemos énfasis en productos promocionales, pero no para producto, sino para evento. ¿Ya? Ese es como el contenido que nosotros tenemos diseñado para todo el módulo. Esto implica que eh, lo que nosotros vamos a tener en cuenta entonces para este módulo es todo lo que tiene que ver con la parte creativa en cuanto al diseño de carátulas, por ejemplo, para música, para álbumes de música. Quizá no tanto como para un impreso, sino hoy en día como para las promos que se hacen digitales de música, ¿no? Que básicamente es como si fueran pequeños carteles, dependiendo de la red social donde se pautan, eh, que siguen siendo como las carátulas, no sé si lo han visto en tamaño de CDs, o sea, porque por ejemplo Spotify igual muestra la carátula del disco, o sea, hay un diseño de carátula del disco que trae pues todos sus tracks y toda su imagen que se ha preparado para un determinado álbum, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que nosotros vamos a tener que ver este diseño es el diseño de carátulas de discos y todo lo que tiene que ver con la promoción gráfica de eventos y espectáculos. Esos son como los dos grandes temas que vamos a dar en el módulo. Ahora, cada uno de esos temas, por eso ustedes ven de pronto que dice módulo 1 y módulo 2 nada más. Si ven el aula solamente dice módulo 1 y módulo 2, pero no es porque hayan solamente dos. Normalmente estructuramos el módulo 1 y módulo 2 para como si fueran 8 módulos, las 8 semanas, los 8 módulos como tal. ¿Qué temática es la que tiene el módulo 1? Que es el que corresponde al diseño de las carátulas de discos. Esto vamos a tener que trabajar aquí pues los diseños, como les hablaba hace un momento, de carátula y contracarátula. Es como si estuviéramos diseñando para un CD. Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver lo que es la estructura como tal, las partes que conforman este trabajo gráfico musical, cuáles son sus diferentes funciones, los diferentes tipos, los formatos, porque como les decía, ya hoy en día eso no se diseña solamente para CD o como antes que solamente habían LPs, ¿no? Hoy en día hay muchas más aplicaciones que tenemos que ir viendo, pues cuáles son los formatos más adecuados. Vamos a hablar un poco de lo que es el tema de la composición gráfica, porque la composición gráfica es esencial ahora que se trabajan en espacios pequeños. Estas composiciones son diseñadas para espacios pequeños. Vamos a ver los que son algunos conceptos gráficos según el tipo de música, ¿no? Porque eso es como las tipografías. Según el tipo de música también, entonces, ustedes pueden tener en cuenta el desarrollo de esas carátulas, ¿no? Es como que la solución que yo doy va a ser con relación al tipo de música. Entonces, yo no sé, no puedo proponer lo mismo que propongo para una carátula de un álbum de rock si el álbum es de música infantil, ¿no? Eso tiene pues una secuencia y ciertos parámetros de la composición como tal, que es lo que por donde vamos a iniciar. Luego viene el módulo 2. En el módulo 2 lo que nosotros vamos a dar es todo lo que tiene que ver con promoción gráfica de eventos. ¿Esto qué quiere decir? Así como hemos trabajado la producción gráfica de películas anteriormente y hemos trabajado las piezas que ayudan a impulsar lo que es la parte que tiene que ver con lo gráfico en un video o en una pieza multimedial, lo vamos a hacer ahora específicamente con eventos o espectáculos, que también pues es una rama muy particular.
que se trabaja, donde hay que diseñar sobre todo material promocional o ese material que se llama material POP, ¿no? Entonces tenemos que estar claros en cuanto al objetivo, en cuanto a la aplicación, los tipos de material POP que hay. Esto es un poquito más comercial, es la segunda parte es un poquito más con énfasis en la parte que tiene que ver con el mercadeo en sí mismo. Entonces hay que aprender como el tipo de pancartas que podemos utilizar, el tipo de volantes, los tipos de plegado que tienen o de acabado que tienen en sí mismos los volantes. Podemos hacer diseños de stickers, de etiquetes, de las mismas boleterías. Eh, se pueden hacer los programas del evento en sí, se pueden hacer piezas o diseñar piezas como gorras, como franelas, como llaveros, lápices, cuadernos, etcétera, ¿no? Va a depender en sí del material que se ajuste al evento que cada uno de nosotros decidamos que vamos a desarrollar. Este desarrollo de proyecto en realidad implica hasta el desarrollo de un stand. Cuando ustedes van a ferias, por eso hablamos de que es un material de eventos y espectáculos, a veces vamos a ferias y vemos estas que son como unos cubículos que la gente arma y desarma muy fácil, ¿no? Hay un diseño que se planea y se estructura con base en ese tipo de pieza, porque es un material que promociona, pero promociona entonces a nivel corporativo. Por ejemplo, UNICIT tiene uno, cuando UNICIT va a ferias universitarias, la universidad lleva su stand, su propio stand donde se hace la promoción. Entonces, de alguna manera hay que hacer como un prototipo, como un dummy de qué es lo que se diseña en este tipo de piezas gráficas, que es toda la estructura de la base y toda la estructura de la parte superior donde va, por ejemplo, la referencia de la marca, ¿no? Vamos a ver cuáles son los colores asociados a las marcas y ese tipo de cosas. También hay que diseñar carteles, hay que diseñar afiches, básicamente todo lo que es el concepto gráfico de brindar una solución, ¿no? A un evento. Porque a veces cuando se hace un evento, la gente contrata todo, la gente prefiere contratar todo lo gráfico con una sola persona, con un solo proveedor. No, aunque se necesitan diferentes piezas, por ejemplo, que se necesita un stand, se necesita un roll-up, se necesita unas agendas, se necesitan unos folders, se necesitan unos cuadernos, se necesitan unas plumas, se necesitan unas bolsas donde meter todas estas cositas. Por lo general, con una sola empresa se trabaja todo para entonces no estar o no tener el contratiempo que se genera cuando se hace material POP, que si un impresor trabaja con una cierta tonalidad, pero vamos donde otro, porque ese otro quizá tenía, no sé, $5 o $10 más barata una pieza, pero el color de ese segundo proveedor no es el mismo que el anterior, ahí se me empieza a complicar. Y esos $10 que yo me estaba ahorrando o $5 que yo me estaba ahorrando por un lado, me terminan saliendo más caros porque al final tendría que yo mandar a hacer nuevamente ese producto donde genere otros, ¿no? Entonces son como el ejercicio real, el ejercicio en la vida práctica de lo que nos lleva o nos conlleva a trabajar materiales, diferentes materiales promocionales y pues son muchísimos. Entonces lo que yo hago es que trato de estructurarles el módulo en estas dos grandes partes y luego pues les divido como las piezas para que al final, entonces estamos hablando de todo lo que es las generalidades, ¿no? Entonces al final el proyecto integrador es elegir un evento en el cual trabajan de manera conjunta y diseñan todo lo que hemos visto durante el bimestre. Entonces vamos a ir viendo diferentes ejemplos, vamos a ir conversando, vamos a ir detallando cada uno de ellos y sobre todo lo que vamos a hacer es como un poco más allá de lo que estábamos haciendo con la crítica del diseño, ¿no? Cuando vimos crítica del diseño, traíamos los ejemplos, hablábamos de ellos,
Aquí vamos a hacer básicamente lo mismo clase por clase. Ustedes van a traer ejemplos de algunas piezas. Entonces, ok, vamos a traer ejemplos y nos vamos a centrar en la parte que tiene que ver con lo musical en las primeras 4 clases y luego con lo corporativo en las siguientes 4. Y cuando vayamos como por la mitad del módulo decidimos con qué tipo de evento queremos trabajar, ¿ok? Para que entonces empiecen en la medida que vamos viendo la última parte, que es lo corporativo, semana que pasa, semana que pueden ir ustedes recopilando el trabajo de las piezas que se requiere presentar entonces como examen final. ¿Cómo lo ven? No me griten. Bien, profe, yo lo veo bien. Yo lo veo, es bien extenso, o sea, este bimestre, la cantidad de material que uno puede diseñar es muchísimo, o sea, cuando uno se sienta a revisar todo el material promocional, porque el POP es el material promocional, que se deriva de un evento, en realidad eso va a depender del presupuesto del cliente. Si el cliente tiene e invierte, nosotros como diseñadores le podemos recomendar muchas cosas lindas que hay hoy en el mercado. Hoy en el mercado hay cualquier cantidad de productos interesantes que uno muchas veces que uno ni siquiera ha visto, que cuando uno va como diseñador, porque ese es otro ejercicio que curiosamente uno como diseñador tiene que hacer, pasarse por una tienda de material POP, pasarse por una tienda de teachers, pasarse por una tienda donde venden stickers, para ver qué están haciendo, como que qué hay ahí que yo no haya visualizado y que yo pueda ofrecerle como solución a uno de mis clientes. Entonces, por ejemplo, el último producto que vi que me pareció buenísimo, a mí jamás se me puede olvidar el día que yo me di cuenta del material microperforado. Para mí, yo creo que a nivel de todo lo gráfico y de todas las piezas que he hecho durante muchos años, el boom que tuvo el material microperforado no lo ha tenido, o sea, a ese material no lo ha tumbado absolutamente nada. ¿Saben a qué me refiero con el material microperforado? ¿Reconocen cuál es el material microperforado? No, profe, no sé, yo desconozco. Como diseñadores gráficos deben saber, el material microperforado es ese que se pone, que lo usan sobre todo en la política, lo usan muchísimo, es uno de los usos más cotidianos de ese papel. Empapelan el carro, el taxi, con la propaganda política. Entonces uno ve como si toda la ventana del vidrio trasero del auto fuera una valla, porque es como precisamente eso, ¿no? Una valla móvil, pero el taxista adentro no pierde su visibilidad. Entonces, ese producto que tiene permite imprimir sobre una sola cara, por ejemplo, el diseño que cada uno quiera, pero de un lado nosotros solo vemos el impreso y del otro lado se ve completamente translúcido lo que está afuera. Entonces es un material muy usado porque también se usa mucho en estos ventanales grandes de, por ejemplo, los salones de belleza, donde la idea es que la gente vea las promociones, no vea hacia adentro, pero de adentro tú sí ves hacia afuera. Yo creo que en los bancos también lo usan mucho. ¿En dónde más lo veo? A nivel político, en los salones de belleza, en los bancos. Fíjense que, y eso pareciera solamente como una lona, pareciera un sticker, es un papel adhesivo, de hecho, que hay que saber instalar, porque es un papel delicado, ¿no? De hecho, tiene un pequeño como elástico de alguna manera, que a la hora precisamente de instalarlo es que permite que todo lo que quedó impreso se vea de un lado. Y solamente tengo que acercarme muy bien, casi con una gafa o con una lupa, para ver, por eso se llama microperforado, para ver que a través de esos pequeños puntitos
que tiene el material es que nosotros podemos ver del otro lado. Ahora buscamos en Google un ejemplo para que lo tengamos. Yo creo que todos lo hemos visto. Lo que pasa es que a veces es como tan cotidiano ya que no nos fijamos. Y para mí eso es una de esas cosas maravillosas, o sea, porque el que se ideó la parte del el sistema como tal, perdón, el sistema como tal del microperforado, es fantástico porque ¿qué material permite que tú lo imprimas por una cara que es completamente oculto, o sea, oscuro, y por el otro lado queda completamente translúcido? Ni siquiera el papel negro de los carros, porque el papel negro de los carros, el que evita la luz, de alguna manera también es oscuro hasta para el conductor, que a veces de hecho, dependiendo del nivel de oscuridad, se generan accidentes y ese tipo de cosas. El papel microperforado no, ese tipo de papel es completamente translúcido. Entonces, bueno, quiero que veamos lo que es el concepto del material POP, antes de que vayamos a ver lo que es los términos de la composición. Para eso yo tengo unas lecturas que les voy a facilitar a través de un libro de mercado y publicidad que se llama Viva la Publicidad Viva, donde están muy bien explicaditos estos conceptos para que ustedes sepan qué es lo que es en realidad cuando les hablan del material POP. ¿Qué será el material POP? ¿Qué reconocen ustedes como material POP? ¿Qué será lo que significa POP? ¿Qué es un material pop? Como el de publicidad, como souvenirs. Pero específicamente, ¿qué significa material POP? Cuando les hablan a ustedes de un material, vamos a hacer un material POP. ¿De qué les están hablando? Son las siglas en inglés de Promotion of Product, ¿no? Promoción de producto. Eso es lo que es material POP. Que en este caso nuestro producto sea un evento es un caso particular, pero básicamente esa es el significado de lo que es el material POP. Además porque es un material que se genera en punto de venta. Por lo general en los puntos de venta es donde más nosotros hacemos énfasis en sacar este tipo de productos. Entonces, cuando hablamos de material POP para un evento, pues obviamente será en el mismo evento donde yo más promociono o entrego este tipo de material. Permítame que estoy buscando aquí la página que la tenía señalada y se me perdió ahorita. Es una de las cosas más utilizadas a nivel gráfico hoy en día. De hecho, hay negocios que se dedican única y exclusivamente al diseño del material publicitario, y ese es su negocio. Así es que para nosotros como diseñadores gráficos es importante que también estemos consultando precios, estemos consultando productos, qué cosas novedosas están saliendo. Por ejemplo, otro producto que me gustó mucho últimamente, que vi nuevo, es los vasos que cambian de color cuando les pones el líquido. Tienen una impresión que tú no la ves, y en la medida que le vas poniendo un líquido caliente, por ejemplo una taza de té o una taza de café, en la medida que vas llenando el vaso con el líquido caliente, el diseño va apareciendo en la parte exterior de la taza. Entonces, es una cuestión de creatividad impresionante y son piezas muy bonitas que se pueden diseñar muy bonitas. Pero si no las conocemos y ni siquiera sabemos, entonces ni siquiera nos ocurre decirle al cliente es que, ay, ¿por qué para ese evento no diseñamos una taza? Termograbado se llama ese proceso. Entonces, es importante que también, por ejemplo, eh, las memorias USB. Las memorias USB tienen diferentes procesos. El más barato es siempre la serigrafía, pero no todas las memorias USB se pueden hacer con serigrafía, por ejemplo. Hay unas que son metálicas y que requieren que se haga grabado.
grabado sobre metal. Entonces, para cada una de ellas hay un proceso diferente. Por ejemplo, los globos. ¿Cómo creen ustedes que se graban los globos cuando uno infla, que es un material además elástico, plástico? ¿Qué proceso tendrán los globos? ¿Cómo se llamará ese proceso? Si tuviéramos que ir a pedirlo ahorita mismo a una tienda, cómo lo puedo cotizar? Es que estoy llamando y es que, señores, que necesito que me cotice hacer un par de globos. No, el diseñador gráfico no puede pedir que le hagan un par de globos, necesita cotizar tampografía, se llama ese proceso. La tampografía es diferente de la serigrafía, porque la tampografía es la que se usa para medios que no son planos. La serigrafía es para medios planos y para todo lo demás se usa tampografía. Por ejemplo, para las plumas se usa tampografía, para los globos se usa tampografía, para las tazas, dependiendo del tipo de taza, se utiliza o transfer o se utiliza la que se fija con calor. Sublimación, ¿no? Entonces, hay diferentes procesos y es importante que reconozcamos la diferencia de cada uno de ellos. De hecho, una de las piezas que hacemos en este curso es una pieza sublimada, donde nosotros hacemos el diseño, sublimamos, porque la sublimación también necesita que nosotros conozcamos los aspectos técnicos de ella misma. La sublimación no se puede hacer sobre cualquier material. Por lo general, la serigrafía se hace sobre algodón o sobre plástico o sobre metal o sobre cartón o sobre madera. La serigrafía, depende de la tinta, se fija. Pero, en cambio, el proceso de la sublimación no pega en cualquier superficie. De hecho, sobre el algodón pega, pero no pega tan bien. Hay que utilizar un medio químico que permita adherirse a la tinta que se usa para sublimar a una pieza de algodón. Por lo general, se adhieren muy bien a piezas que tienen poliéster, no a las que tienen algodón. Por ejemplo, las bolsas de tela, que son reusables, esas por lo general tienen serigrafía, porque son de algodón normal. Para que sea sublimada y verla perfecta con muchos colores, es porque esa maleta ya viene con la tela preparada, con una superficie química que permite que entonces esa tinta que es especial se adhiera a la fibra. ¿Qué más les puedo contar? No sé, cuéntenme ustedes ahora qué producto promocional extraño o exótico les ha llamado la atención cuando han visto algo, algún evento que hayan ido, a algún lugar que les hayan dado algo, como que, oye, esto está muy interesante. A mí me han dado, o sea, yo normalmente soy muy curiosa y me gusta estar pendiente de qué cosas nuevas salen, ¿no? A mí me dieron también una vez uno que me pareció muy útil, que era una cinta métrica como de este tamañito, así chiquitita. Pero fue mi herramienta de medir. Para nosotros como diseñadores gráficos, eso es una súper herramienta. Cuéntenme al menos 2 o 3 productos que ustedes hayan tenido en su mano y que les hayan parecido interesantes de material promocional. Bueno, no, sí he visto ese que usted dice de la cintita, que es como un llaverito, que es Ajá, una bolita. chiquitito. Ajá, exacto. Y el último que me dieron, pero es común y no, porque es un bolígrafo, pero en la parte de arriba tiene para echar alcohol. Entonces tiene como un pequeñito spray Ajá. arriba, pero es un bolígrafo. Oh, wow, el de COVID. Ajá. Bueno, mira, eso no lo he Sí. visto yo. Tengo que verlo, eso me parece Voy interesante. a ver si lo encuentro ya. Llega a la casa, voy a ver si lo encuentro por aquí y se lo muestro. Ay, bueno, ajá. ¿Qué más, María? ¿Qué cosas raras de material publicitario, de material promocional han llegado a tu mano?
Bueno, el que mencionó de la taza esa que cambia el color con el líquido Ujú. y ¿Caliente o frío? ambas, frío y caliente. Funciona, ajá, funcionan los dos casos. Y el otro es, pero bueno, ya ese ya fue ya hace años atrás, que me dieron un bolígrafo, pero dentro del bolígrafo se podía extender, uno jalaba y salía un pequeño calendario. Ujú. Y él Bueno, como que eso se enroscaba dentro de la misma bolígrafo. puede Y ser era útil, bastante ¿no? útil Ajá. porque uno quería buscar las fechas así de momento y jalaba y ahí estaba el calendario. Bueno, ese tipo de cosas son las cosas interesantes. Los paraguas, por ejemplo, que han sido un elemento promocional de toda la vida. En otras ciudades, quizá un paraguas no funciona, pero por ejemplo en Panamá, en la época de lluvia, o para la misma época del verano, aquí los paraguas tienen muy buena salida, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? ¿Ya recuerdan cuál es el papel del que les estoy hablando cuando les hablo del papel microperforado o buscamos el ejemplo? Sí, ya yo sé cuál es ese. Es que no se ve, no pareciera que fuera un papel. Es básicamente una publicidad, pero en realidad es un papel bien interesante. Se llama así, ¿no? Papel microperforado. Adhesivo microperforado, en realidad. Yo tenía señalada la página donde tengo el material promocional. ¿Ustedes creen que la encuentro ahora? Ya les digo. Mira, es todo un capítulo que habla del material promocional. Hay una gran diferencia entre hacer mercadeo y hacer publicidad. Y los materiales de uso promocional están en la franja del mercadeo. La, la publicidad es lo que nosotros hacemos como comerciales de televisión, vallas, ese tipo de cosas, ese tipo de productos. Eso no es material promocional. Material promocional, por eso quiero que lo tengamos claro. ¿Qué es el material promocional? El material promocional es el que se entrega físicamente como en un punto de venta o con el cual se hace eh, pequeña promoción de un artículo. Ahora, por ejemplo, que están tan de moda las películas de Disney, de Pixar, ellos utilizan muchísimo material promocional. Entonces mandan a hacer suéteres, regalan cartucheras, regalan borradores, regalan lápices, regalan... Esos son materiales promocionales. No es la, no es el diseño del trailer, no es el diseño de la valla, no es el diseño de la como de la imagen como tal, sino es el diseño del producto que lleva el nombre o el mensaje de la película a través de muchas otras personas. Entonces, esa es la gran diferencia entre el material publicitario y el material promocional. Yo de hecho utilizo material promocional para impulsar una marca, para impulsar un evento. La publicidad es algo que se hace sobre producto, para permanencia o sobre marca para permanencia. Pero el material de promoción se utiliza con base en un producto específicamente. Entonces, tiene una simbología diferente, una connotación diferente. Ya encontré el bolígrafo y encontré otro material publicitario que voy a enseñárselo para que lo vean. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ajá.
¿Eso qué es? Como para que no, ajá, para no molestar, ok. ¿Cómo se llama eso? Es como un antifaz, para los ojos nada más, ¿no? Para descansar la vista de la luz. Y ese es ajá, la pluma, y le quitas la tapa, y la tapa tiene, ay, eso está muy bueno. Yo quiero. Siempre me pierde, siempre me queda la botellita de alcohol. Entonces, fíjense que a veces un mismo producto es tan bueno, es tan útil que la gente lo persigue, ¿no? Por lo general en un evento la gente quiere siempre que le den una memoria USB porque todo el mundo usa una memoria USB y comprarla pues es un poco más costoso, ¿no? Eso son cosas... ¿En dónde te dieron ese producto? ¿De qué es ese producto? El bolígrafo ese me lo regaló mi jefe, que él se lo llevó y se quedó en un hotel que le pareció muy interesante y dice que habían tres y él se trajo los tres y me regaló uno, pero era Los publicidad tres. de un hotel. De un Ajá. hotel, ajá. Sí. Y el otro de copa, ¿no? Vi que era de copa. Ajá, el otro de copa, sí. Es que todas esas cosas llaman muchísimo la atención. Hay que estar siempre atentos a poder recibir la mayor cantidad de productos de este tipo. Porque es eso, es poderlos analizar y poderlos desbaratar de alguna manera en la parte que tiene que ver con lo creativo, como para qué sirve, yo con qué podría impulsar esta marca que en realidad fuera efectivo. Porque no todo sirve para todo, ¿no? Yo por lo general, si hago un evento, tengo que fijarme dónde invertir el dinero del material promocional. O sea, yo tengo un presupuesto, ¿cómo invierto ese presupuesto? ¿Será que es mejor si lo invierto en una mochila? ¿Será que es mejor si lo invierto en un sombrero? ¿Será que es mejor si lo invierto en qué? Entonces, claro, es importante que nosotros también conozcamos de procesos y de productos para tener en cuenta precisamente costo-beneficio, cuál sería la mejor inversión que yo puedo recomendarle a un cliente. Por lo general el cliente no te pide a ti, tú le sugieres al cliente qué material promocional puede utilizar, dependiendo del evento y lo más efectivo que puede traerle a él un mejor beneficio. Todo es parte de la estrategia. Y cómo se conciba el presupuesto de mercadeo. Hay diferentes tipos de piezas según la campaña que nosotros elijamos, pero lo más importante es que nosotros partamos desde el concepto de la conceptualización misma de lo que es la composición. Ustedes de hecho ven una materia que se llama composición, ¿verdad? ¿Ya la dieron? Sí, composición plástica. No. Porque la composición plástica pues es lo que tiene que ver con el uso del espacio dentro del plano. Quizá no se llama exactamente composición plástica, pero sí lo hemos venido dando en otros módulos, donde hemos venido hablando de la relación de la forma con el tamaño, de la relación de la forma con el color, ¿no? De los elementos principales, los conceptuales y los orgánicos. Ok.
Bueno, luego entonces con calma les digo exactamente, quería decirles qué páginas, pero ahorita se me... esta página de la parte de lo que tiene que ver con la estructura de los formatos creativos. Hay diferentes formatos creativos, ¿no? Entonces eso es lo que quisiera yo que viéramos un poquito en profundidad, de alguna manera, cuando ya llegamos a lo que es el desarrollo del módulo 2, que lo tengamos claro. Vamos a entonces iniciar con la parte teórica que tiene que ver con el módulo 1. El módulo 1 es el que nos habla de lo que es el diseño de las carátulas de discos. Como vamos a tener que hacer, igual nosotros vamos a tener que presentar 3 proyectos que recojan el 20% cada uno de ellos y un proyecto que recoge el 40%, que es el proyecto integrador. Pues desde ahora pudiéramos ir pensando qué tipo de música les gusta a cada una para que vayamos como haciendo un plan, ¿no? De que esta estructura y esta primera carátula o primer trabajo que vamos a tener que entregar, pues sea de un tipo de música con el cual ustedes se sientan identificadas. ¿Qué tipo de música le gusta a María, por ejemplo? Yo escucho de todo un poco, pero de Que lo tú que dices más que es mi favorito. escucho ¿Quién es tu artista favorito? Es más, no es qué tipo de música. ¿Quién es tu artista favorito? puede ser grupo musical, Un grupo, bueno, entonces, ¿cuál es tu grupo musical favorito? Skillet, Skillet. ¿Y qué tipo de, cómo se escribe? Skillet, S-K-Y y latina, y latina, W-E-L-E-T. L-L-E-T. Skillet banda de rock. Es una banda de rock. Ok, ya aquí la estoy viendo. Vamos a trabajar pues con base en los ejemplos. Voy a abrir otra ventana. ¿Y cuál es el artista favorito de Génesis? También me gusta Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Vamos a ver las diferencias nada más dependiendo del tipo de música. Por ejemplo, a mí mi artista favorito es Fonseca. Entonces, vamos a poner aquí Fonseca. Y vamos a ver precisamente la identidad gráfica que pueden tener estas piezas o cómo se asocian con el artista, ¿ya? O cómo cada álbum cobra vida y lleva un mensaje a nivel gráfico. Voy a compartirles la pantalla. Una ventana, no, toda la pantalla. Para que podamos ir cambiando la ventana, si no, no me deja. Toda mi pantalla. Ok. Toda mi pantalla, compartir. Muy bien. ¿Están viendo allí? Sí, Sí. Ok. Está Skillet. Es un grupo, me estoy enterando, no los conocía antes. Es un grupo, una banda de rock. Son 4 artistas. ¿Qué tipo de rock? Porque dentro del rock hay otra clasificación. ¿Qué tipo de rock es el que ellos tocan? Como tus artistas favoritos, cómo los clasificas? ¿Dentro de qué estilo del rock están ellos? ellos están en el rock cristiano, rock alternativo. No Ok. es un rock pesado así como esto metálico o así. Ok, sin embargo, fíjate las características de su logo, ¿no? Ellos, igual como marca, vamos a empezar por allí, como marca. ¿Quiénes son como marca y qué dice su marca? Entonces, estoy viendo que casi todas las promos que habían de ellos hasta hace algún tiempo no tenían un sello o una identidad de marca como tal, ¿no? Está esta, que está aquí bien desarrollada. Vamos a ver esta. Donde lo que yo alcanzo a percibir, porque aquí pues hay
varios como carátulas, varios álbumes. Entonces, por ejemplo, yo aquí alcanzo a percibir que la tipografía tiene una especie como de textura, ¿no? Aquí logro apreciarla bastante bien. Y esa tipografía que tiene textura, de alguna manera, comunica. Miren la diferencia que hace mantener la identidad que ellos tienen, porque por aquí vi una pieza, por ejemplo, esta, donde, claro, le hablan a uno de Skillet, son ellos, pero como que no es su marca. ¿Qué pasa aquí? Empiezan ya a perder identidad, o sea, de alguna manera están asociando el grupo con un color, hay una feria, ok, pero tú puedes asociar el color, pero no puedes quitarle personalidad a la marca. Mira, no importa el color en el que lo usen, siempre la idea sería mantener en la esencia la marca, ¿no? Mantener en su esencia el significado como tal de su, de su eh, tipografía. Vamos a abrir esta donde se ve un poco más, como más suave, ¿no? Quería ver, acercarme un poquito más, que se ve como un poco más suave la textura de la tipografía. Pero ahora no me... No, aquí está. Bueno, la imagen no es que sea... La imagen se ve bastante pixelada. Quería ver si pensé que se veía como otro efecto que le podemos dar a nivel gráfico a la tipografía, ¿no? Que es como cuando le ponemos en el Photoshop que se vea como estilo satinado. Entonces hay mucho trabajo de imagen, ¿no? Los artistas hay que aprender a trabajarlos. Esto es un grupo, pero así como es un grupo, puede estar el artista específico. Vamos a irnos con Juan Luis Guerra, por ejemplo, ahora, que es un solo personaje, que está enmarcado en qué tipo de música hace Juan Luis Guerra Génesis. ¿Cuál es su género? Él hace merengue y bachata. Merengue y bachata, ¿ok? Y cuando lo vemos, si pudiéramos identificar dónde está, ¿cómo buscamos la tipografía del artista? ¿O dónde encontramos un logo del artista? ¿Será que cuando es un artista tiene un logo o tiene una marca, así como la banda que acabamos de ver? Bueno, ellos en la página web de él tienen como un estilo como por ahí bajando adelante había un banner más abajito. Por ejemplo, aquí hay dos, Juan Luis Guerra y Rubén Blades, cuando estaban jovencitos. Acá. Vamos a ver un álbum. Este es uno de los álbumes. 10 cosas que no sabes de Juan Luis Guerra, por ejemplo. Eso es algo... No, este sí es un álbum de él, ¿no? Esa es carátula de una de sus discografías. Cuando nosotros vemos, Juan Luis Guerra estaba asociado a una banda, ¿no? Era Juan Luis Guerra y los 440. O sea, ese fue el inicio de él en su grupo. Era una banda, después quizás solamente se promociona como Juan Luis Guerra, pero estamos entonces hablando nosotros de un personaje, ¿no? Que tiene unas características especiales, que tiene unas características particulares. Lo que quería era precisamente ver cómo se transforma según el tipo de música o según la gira, toda la campaña que tiene que ver con lo gráfico. Entonces, esta es una letra y una tipografía mucho más como fresca, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ok, decidieron, ¿por qué crees que deciden usar esta tipografía y no usar esta? ¿Por qué aquí usamos esta y no esta? Si estamos viendo casi que es el mismo personaje, tiene su misma gorrita, porque hace su esencia, ¿verdad? Él siempre lo vemos con ese tipo de accesorio, por decirlo de alguna manera. Y aquí, esta es otra promoción de otro quizá de sus álbumes. Fíjense. ¿Qué creen que puede estar pasando ahí?
Depende del tipo de música que vaya a tener el álbum. Es que depende del personaje mismo, ¿no? De cómo identifican al personaje y luego depende de exactamente cómo se llama, qué es lo que quieren. Por lo general un álbum tiene un track, que es el track principal, ¿no? Hay, a nivel de música, los artistas hablan de los sencillos. Los sencillos son esas grabaciones que ellos hacen de manera individual, que luego, cuando tienen una producción de una cierta cantidad, juntan, se considera un álbum, pero ellos empiezan a trabajar con sencillos. Las emisoras de radio, o hoy en día, por ejemplo, Spotify, empiezan a promocionar esos sencillos y a través de esos sencillos ellos se destacan y se dan a conocer con un específico tipo de música. Entonces, Juan Luis Guerra tiene una trayectoria de muchísimos años, pero fíjense que yo pudiera decir lo mismo de la letra del grupo de rock a esta que me acabo de encontrar aquí para Juan Luis Guerra. Porque si el otro es un grupo de rock, ¿no? Que está utilizando esa tipografía que tiene como esa textura, aquí yo estoy viendo casi lo mismo en este álbum de Juan Luis Guerra. ¿Qué será lo que me hace a mí al final elegir? Quisiera que se viera un poquito más grande, no sé si lo alcanzan a percibir, que tiene como esa misma textura que tenía el otro grupo. Y estamos hablando de que este álbum es la llave de mi corazón. ¿Y qué relación tiene la cara de Juan Luis Guerra con el título de Juan Luis Guerra y el título de la llave de mi corazón? ¿Le ven alguna relación? Porque entonces, ¿en qué basamos el diseño de una carátula? ¿Mm? Si tuviéramos que definir y decir, ok, los parámetros para el diseño de una carátula son este y este. 3 cosas que se definan importantes para el diseño de una carátula. ¿Qué podrían ser? Aquí estamos hablando de qué año será esto. Esto es como el de un LP. Yo creo que esto fue de los primeros discos que ellos sacaron. Sí, a ver si tiene fecha. Okay. Bueno, este es el frente, fíjense. Aquí se llama Juan Luis Guerra, 440, Bachata Rosa, un par de pececitos. ¿Recuerdan que había una canción? ¿Cómo se llamaba esa canción? Y esta es la parte de atrás. Génesis, ¿cómo se llamaba la canción de los peces? De Juan Luis Guerra. La de Quisiera ser un pez. Vamos a ver si aquí está la lista. Rosalía, como abeja al panal, carta de amor, especialistas, ¿qué? Estrellitas y duendes. Burbujas de amor, las 7, creo. Ajá, a pedir su mano, esa es la bilirrubina. Ajá, la bilirrubina. Burbujas de amor, ajá, creo que es, ajá. Bachata Rosa, aquí tiene, bueno, no lo alcanzo a leer, que es este, y Acompáñame Civil, creo que es lo que dice, ok. Entonces, fíjense, deciden llamar al álbum, deciden llamarlo Bachata Rosa. ¿Por qué si hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 10 temas? De los 10 temas, hay otros que también cobraron importancia, ¿no? Burbujas de amor, la bilirrubina. ¿Quién no ha escuchado la bilirrubina? Pero Bachata Rosa, ¿cómo dice Bachata Rosa? Yo creo que yo tengo en mi mente más música de él que este mismo de la Bachata Rosa en sí mismo. ¿No? Y miren que es el que genera la portada, o sea, se convierte en portada un tema, se hace un grafismo, o sea, trabaja a nivel gráfico la portada, se hace un diseño, y quizá en esta portada hay un poco más de otro, ¿no? Hay como una mezcla de varios, este es como uno, este es otro tema, este es otro tema. Cuando lo vemos en la carátula, esta que es como su carátula, vemos que aunque se llama Bachata Rosa, hay como varias
varios ejemplos. Y esta sería la parte que tiene que ver con la parte de atrás. Entonces, fíjense que es la estructura del diseño de música siempre lleva las dos caras, ¿no? La cara donde está en la promo de la banda o del artista y también donde está la promo que tiene que ver con el playlist o con el listado de todos los componentes. Fíjense, por ejemplo, yo también busqué a Fonseca, aquí está, en lo que son las imágenes. ¿Por qué? Porque además este es un artista que no tiene, o sea, tiene cierta cantidad de años ya de estar en el mercado, no tiene la trayectoria que tiene quizás con Luis Guerra en la cantidad de años que llevan, pero él ya tiene una marca. A este artista le han hecho una marca, al igual que Juanes, al igual que Shakira, ya son marcas, o sea, ellos mismos se convierten en marcas. No es su agrupación, no son ellos mismos. Sin embargo, es difícil que a un artista le mantengan eh, la tipografía. Y eso lo podemos hacer y lo podemos ver con cualquier artista que ustedes hagan el ejercicio. Por eso me llama la atención que ¿cuántos años puede tener la banda que le gusta a María? Skillet, por ejemplo, ¿cuántos años crees que tienen ellos de estar en el mercado? Ellos están desde el año 96. Más o menos, ¿no? Uno cree que están desde ese año, quizá pueden estar un poquito años más atrás, pero quizás se dan a conocer fuerte en el 96. Entonces, fíjense que ellos han sabido mantener la esencia de su imagen, porque si nos damos cuenta, todo se maneja en distinto tono, pero ellos sí manejan su imagen permanentemente con su tipografía. Ahora, veamos esto. ¿Estos álbumes también serán de ellos o serán de otro grupo? Este es el grupo del que estamos hablando, ¿no? Sí, son de ellos. Pero es bien difícil que mantenga en todos sus álbumes la misma esencia. Fíjense esta, por ejemplo. ¿Por qué creen ustedes que un artista no se maneja como se maneja una marca de un producto? O sea, ¿por qué no son Coca-Cola? ¿Por qué no son Pepsi? ¿Por qué no son IBM? ¿Por qué no son McDonald's? ¿Qué estamos viendo en particular en el género de la música? ¿Qué prima en el género de la música a la hora del diseño? Si ustedes las contratan, ok, mañana llegó Michael Jackson, llegó Britney Spears y llegó Shakira. Y a cada una de nosotros nos dicen, dice que bueno, las vamos a contratar y cada una me va a hacer una propuesta para cada una y vamos a elegir la mejor. Van a elegir 3 propuestas. Puede ser que elijan las 3 propuestas de un solo diseñador, puede ser que elijan una propuesta de uno y otra de otro. ¿Qué será lo que hace que se tome la decisión a la hora de lanzar un álbum? ¿Qué es lo que gráficamente uno identifica en un álbum musical? Dentro del recorrido que hemos visto. ¿Cuáles son esos aspectos que ustedes creen que identifica el recorrido de una carátula de disco? Hablando de carátulas de disco, ¿no? Porque pueden haber otro tipo de promociones como revistas, como entrevistas, como tal, ¿no? Televisión, conciertos, pero si es una carátula de disco, que es diferente a un concierto, ¿qué será lo que prima a nivel gráfico? No sé, la imagen del artista y el nombre de él. Ustedes se han dado cuenta que también cuando el artista llega y lo van a promocionar, ese artista va, por ejemplo, cuando hace un tour, el que lleva el nombre es el tour
tour bendiciones, tour corazones rotos, tour, no sé, la vida, la principal característica de cada uno de esos personajes. ¿Qué será lo que yo tengo que hacer? ¿En qué me tengo que fijar? Característica principal para diseño de una carátula. El nombre de la canción que decidan como principal o sea, hay que hacer una selección de cuál es esa principal canción que se quiere promocionar. Permítanme un segundo que yo creo que yo tengo aquí un ruido de fondo. Voy a sacar aquí la puerta para poder continuar. Ya, disculpen que es que tenía la puerta abierta y no recolaba todo el ruido y no sé si lo alcanzaban a escuchar de fondo. ¿No? Los vecinos estaban como con el volumen alto de su televisión. Bueno, estábamos hablando de que cuáles serían entonces esas características en las que yo me tengo que fijar para empezar a diseñar una carátula de un álbum. Carátula y contracarátula, ¿no? Es como todo. Nosotros tenemos que empezar investigando, ¿ya? Nos basamos en una investigación. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Buscar cuáles son los ejemplos que han hecho del artista, porque me están encomendando una tarea a mí por primera vez, pero yo, sí, de pronto, eso es como cualquier producto. Llega una marca, tiene un producto, lo quiere lanzar, dio la casualidad que estoy en el momento indicado y me tocó a mí hacer promoción de Coca-Cola. No todo el mundo es Coca-Cola, no todo el mundo conoce el producto como tal que va a promocionar. Entonces nosotros queremos promocionar a un artista a través de sus discos. Lo primero que tengo que hacer es un pequeño sondeo visual de su trayectoria gráfica. ¿Por qué? Porque un cantante es una marca. Yo no puedo sacarlo de su contexto. Va a ser muy raro que yo trate de venderlo como alguien que no es. Entonces, primero tengo que hacer una investigación, saber exactamente quién es el artista. Eso es prácticamente tengo que hacer un brief del producto. En este caso, mi producto será el artista, ¿verdad? Tengo que buscar los ejemplos gráficos con los que el artista ha sido reconocido. ¿Cuáles han sido los álbumes más vendidos? Porque lo que más vende quizá no sea la imagen, sino la música que está detrás, pero a la vez yo tengo que darme cuenta entonces cómo dividen y cómo hacen dos tipos de promoción diferente que tiene el artista, que es la promoción del mismo disco en sí y la promoción de sus giras. La promoción de las giras va ligada de alguna manera a la característica que tiene el boom, o sea, el track del momento, el más escuchado, el más vendido, el más gustado, el más sonado, ¿no? Entonces, tengo que empezar a investigar, generar una estructura, ¿verdad? De las partes de toda esta dinámica del artista, hacer una composición de mi parte. Entonces tengo que componer con unos elementos gráficos un concepto musical.
Entonces aquí ya no me hablan de un concepto gráfico netamente, me hablan de un concepto musical. ¿Cómo yo traduzco del concepto gráfico al concepto musical? Y cómo yo ofrezco una solución, porque tengo que hacer un desarrollo visual de un producto, ¿no? De algo que sea tangible. Entonces, para poder hacer eso, vamos a recordar los primeros elementos que tienen que ver con la composición como tal a nivel gráfico. Permítanme, yo ingreso aquí al aula. Creo que ese videito, si lo pueden ver, yo creo que lo dejé puesto, ya les confirmo. Génesis, me estaba contando María que no tienen acceso al aula de diseño libre 2. Sí, yo tampoco, yo di la materia con ella y el profesor todavía no colocó No la ha subido la nota. Ajá. Ok. Así le comento a la profesora Miroslava mañana temprano que la puedo llamar. En diseño gráfico 6, ustedes van a encontrar en el módulo 1 lo que es el diseño de la carátula de disco. Y como les digo, ¿no? O sea, vamos a encontrar pues diferentes temas como tal. Yo voy a desarrollarles para que les queden repartidos en los 8 temas, incluido el proyecto final. Les cambio las fechas de lo que tenemos ahí. Pero quiero que veamos este pequeño video. Déjenme, les lo pongo directamente del YouTube, que habla de lo que es la composición. Es un videito corto, no son más de 6 minutos, son como 6 minutitos y algo, para que lo tengamos en relación a los principios básicos o recordar los principios básicos de cómo nosotros tenemos que trabajar ahora que vamos a trabajar en un espacio pequeño, porque es un espacio reducido, es un espacio de hecho cuadrado, vamos a utilizar el formato cuadrado. ¿Por qué se utiliza el cuadrado? Porque de alguna manera todos los círculos se enmarcan dentro de un cuadrado. Si era un LP era una circunferencia y la forma de la carátula del LP siempre fue cuadrada. Si era un CD, es una circunferencia, la circunferencia está contenida por un cuadrado, ¿no? Entonces, el diseño de la carátula del CD, aunque la cajita no fuera propiamente cuadrada, puede ser un poquito más rectangular, la misma carátula donde va el CD es exactamente cuadrada. Para que cargue un momento el video para poderlo ver. Ya se los comparto. Les estaba compartiendo toda la pantalla para que... ahorita ustedes están escuchando el audio de lo que yo comparto, ¿verdad? Profe, usted no está compartiendo pantalla. No, el audio. ¿Escucharon? No. Dame un segundo, entonces comparto todo. Presentar toda la pantalla. Ahí ya están viendo el YouTube. Sí. Ok. Y ahí lo están escuchando. No, yo no. No. Solamente ando un poquitito. Ahorita lo tengo detenido. En la parte donde uno puede compartir el audio.
dentro de las herramientas. En la llamada. Les comparto el audio. Compartir pantallas y audio. Voy a ver, les puedo compartir el audio también. Video. Yo creo que ya se los puedo compartir. Voy a dejar de presentar y volver a presentar para que se comparta solo esa pantalla y vaya con el audio. Es una pantalla específicamente. Ahí me pueden confirmar si están viendo YouTube nuevamente. Sí. Vale, voy a ponerlo y me dicen si lo alcanzan a escuchar. Profe, yo no lo escucho. ¿No lo escuchas? No se escucha como, no sé, Ver, como una distorsión. compartir. Ajá. Es que el mismo Meet, voy a dejar de compartir. El mismo Meet me debería compartir el audio sin ponerme ningún problema, porque yo estoy con el audio normal. Compartir pantalla, sí, enviar mensajes, sí, pero yo quiero es compartir. Activar subtítulos, no, desactivar el micrófono, no. Subtítulos desactivados, eso está aquí en esto, es más opciones, pizarra, integración, cambiar diseño, pantalla, cambia fondo, subtítulos desactivados, usar para hablar, notificar.
Les voy a pasar el enlace para que, como es cortico, cada uno lo vea para que lo podamos compartir. Los comparto aquí por el WhatsApp. ¿Se los puedo compartir o por aquí mismo por el chat del Meet? ¿Queda más fácil? ¿Por dónde les queda más fácil verlo? Para el WhatsApp, profe. Bueno, lo comparto por aquí y ya se nos envió por el WhatsApp para que lo podamos ver cada una y entonces ahora compartimos. Son 6 minutitos, es un video cortito. Génesis, ¿ya te llegó? Lo estoy enviando, pero no. El mensaje tuyo me dice que no se ha ido todavía. El video igual está puesto en la plataforma por si lo quieren reproducir desde la plataforma también. Estoy abriéndolo desde la plataforma porque el WhatsApp no me ha llegado. Ok. Qué raro, ¿no? Porque esto, cuando fue ayer que vimos un video, sí me dejó compartir el audio sin problema. Profe, a mí me envió el enlace 2 veces. Ah, será por eso que no, pero a Génesis también. Sí, ya lo vi que se fue 2 veces. ¿Y a Génesis no le llegó? Ah, no. Exacto. Fue eso más bien. Que te lo envié a ti 2 veces y a Génesis no le llegó. Ahí va. Ahora sí, Génesis.
Está interesante el video, profe. Ok, vamos a hablar precisamente de esos temas. Hablamos de la intuición. Recuerden que estamos diseñando una carátula de disco. Ya nos dimos cuenta, hicimos un pequeño sondeo de qué había en común y nos dimos cuenta en la mayoría de los casos que rara vez hay en común un elemento cuando se trata de un artista, cuando se trata de música. No es igual que la Coca-Cola que mantiene su línea, no es igual que el McDonald's que mantiene su logo. Por lo general tienen una identidad, pero se transforma. Entonces, cuando nosotros hablamos del tamaño de la carátula, que es lo primero en lo que tenemos que ir metiéndonos para poder hacer un buen diseño, arranco por el formato. ¿Qué formato es? Dijimos que por excelencia era el cuadrado. Si se fijaron cuando se hace la división de la proporción áurea, el cuadrado es la imagen por excelencia. O sea, déjenme compartir que para eso sí no necesitamos el audio, pero aquí lo podemos ver. Cuando estamos hablando del dibujo, donde está la proporción, avanzar un poquito. Aquí. Si se dan cuenta, cuando hablamos de la proporción áurea parte de aquí, ¿no? Parte precisamente del centro de este cuadrado y vemos que se convierte como en una espiral. Pero, ¿qué figuras son en realidad en las que se divide ese rectángulo? Toda área o todo plano que nosotros tengamos, sea horizontal o sea vertical, visualmente o gráficamente o perceptivamente, el ser humano lo divide automáticamente, lo descompone automáticamente en figuras cuadradas que se van convirtiendo en estos espacios. Entonces, ese cuadrado o ese círculo, que son las dos imágenes que por excelencia a nivel de la transformación de la forma, digamos que son las que tienen la mayor atención del ojo cuando las vemos, cuando diseñamos algo que está metido en un círculo o cuando diseñamos algo que está metido dentro de un cuadrado, capta mucho más la atención que algo que esté diseñado sobre un rectángulo o que algo que esté diseñado sobre un triángulo o algo que esté diseñado sobre otra forma. Y eso es un asunto de la percepción, de cómo nosotros como seres humanos podemos ir trabajando un poco con la proporción, ¿no? Entonces, vamos a ver en cuántos cuadrados se descompone el rectángulo o el plano, ¿no? Porque casi siempre que tenemos un plano, por eso hablamos de que una hoja 8,5 por 11, hablamos por lo general de un plano, rara vez lo vemos cuadrado, pero lo descomponemos en sus secciones cuadradas. Tiene alrededor de 8 partes. Tiene 7 partes y tiene pues la transformación de que cada uno de esos segmentos se divide precisamente en eso. Entonces, nosotros pensaríamos, esta línea está aquí al azar y en realidad no está ahí al azar. No es exactamente una medida que se componga de un tercio exacto, por ejemplo. Aquí esta medida tiene alrededor es un poco más, aquí tiene 10. Ajá. Esta figura tiene 16 centímetros, lo que implicaría que si yo divido los 16 centímetros en 3 partes, exactamente la primera línea, ¿en qué parte debe estar? Si fuera un tercio exacto, porque eso es lo otro que tenemos que ver cuando dividimos las áreas. Fíjense que cuando hablamos de la ley de los tercios, en realidad no es una tercera proporción exacta. Este cuadrado, aquí hay otro cuadrado, aquí hay otro cuadrado, aquí hay otro cuadrado, otro cuadrado, otro cuadrado, otro cuadrado. Entonces,
cuando hablamos de la composición, tenemos que darnos cuenta que esa composición, primero, pues es rica y a nivel musical mucho más con base en esa figura geométrica. Se van descomponiendo. Eso tiene una filosofía matemática, que pues no viene al caso porque no estamos estudiando matemática, pero sí estamos estudiando lo que es la composición. Entonces, es importante que veamos esa estructura, cómo nosotros definitivamente podemos hacer un diseño donde, permítanme, aquí les muestro otra cosita. Ajá, ¿qué es esto mismo que estamos haciendo aquí? Es precisamente cómo nosotros estamos descomponiendo esto que es el factor áureo y la figura que por excelencia contiene cada uno de esos cuadrados es que el círculo. Entonces, es como si tuviéramos específicamente una cierta cantidad de círculos. Allá vimos 7, aquí vimos 6, podemos ver 3, podemos ver 2, podemos ver 1. O sea, al final, básicamente, lo que quiero que saquemos en conclusión es que cuando hablamos de la composición del plano, y ahorita que vamos a hablar de un esquema cuadrado, tenemos que saber dónde ubicamos los elementos. Entonces, esa proporción áurea funciona no solamente como vimos en el ejemplo de dividirlo en 3 partes iguales en la horizontal y en 3 partes iguales en la vertical. Aquí, en este caso, hay que hacerlo en proporción, ¿no? Entonces, los elementos que están siempre sobre los puntos donde se encuentran esa composición es la posición donde yo quizá tengo que entonces tener en cuenta el diseño. Vamos a buscar carátulas de disco y vamos a ver un ejemplo rápido de dónde están en imágenes. Aquí videos. Aquí donde no era. Vamos a ver un ejemplo rápido. Vamos a ver otra pestañita por aquí adicional. ¿No? Y vamos a ver entonces cómo nosotros debemos trabajar. Vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí. Algunos ejemplos. Vamos a tomar esto. Este es un tutorial de impresión, pero yo lo que quiero ver, yo lo que quería era que viéramos aquí, este ejemplo. Entonces, tenemos que trabajar en 2 planos, o sea, cara y contra cara, inmediatamente. O sea que nosotros partimos de que estamos diseñando con 2 cuadrados unidos, 2 cuadraditos juntos, uno al lado del otro, y normalmente siempre es como cuando diseño un folder. Del lado izquierdo está la parte de atrás y del lado derecho está el frente, porque puede ser que lo utilice para imprimirlo por las 2 caras o puede ser que simplemente se impriman de manera individual, ¿no? Pero de alguna manera lo que quería era simplemente que viéramos un ejemplo cualquiera, ¿no? De dónde están ubicados los elementos. Si nosotros le trazamos a este cuadrado las 3 líneas de la proporción áurea, las 3 de la ley de los tercios, fíjense que de alguna manera los elementos están dispuestos dentro de un espectro del espacio que me permiten que mi atención se vaya precisamente donde está como la caja que contiene los puntos. Estos puntos estarían más o menos por aquí y justo donde está la información que a mí me interesa está entre esos 2 puntos. Cuando la información no se ubica exactamente en el punto, como aquí, que puede estar en un punto y aquí, o aquí y aquí, lo importante es que yo ubique la información gráfica más relevante en el centro de la caja. Ahí es donde se va el ojo. Ahí es donde primero nosotros captamos la atención del espacio. ¿Ok? Entonces, como ejercicio para esta semana, lo que vamos a hacer es hacer un borrador, un esquema borrador de una carátula para ese artista que me contaron hoy, pero en Sketch, no lo hagan todavía en la parte gráfica como tal,
en el ilustrador, sino como un borrador, ¿ok? Pero teniendo en cuenta entonces la proporción de la ley de los tercios dentro del espacio cuadrado. ¿Qué tamaño exactamente? Creo que son 13 centímetros y medio por 13 centímetros y medio la medida estándar del CD. Yo ahorita no tengo una cajita aquí a mi mano, pero la última vez que lo diseñé de 13.5 por 13.5. Entonces utilicemos ese mismo espacio, hagamos cara y contra cara, pero en un ejemplo borrador, en una paginita así sencilla, pues, ¿no? Y vamos trabajando. Entonces, ¿cuáles serán esos elementos que ustedes van a investigar? Porque entonces lo que tenemos que hacer es investigar sobre el artista, sobre cuáles son los elementos que se destacan en las iconografías, cuáles serán los colores con los que van a asociar a ese grupo o a ese cantante que ustedes quieren trabajar, ¿vale? Para que entonces vayamos haciendo un pequeño desarrollo. La próxima clase avanzamos con un poquito más de teoría y digamos que para la segunda clase tenemos ya la tercera clase sería. Tenemos ya entonces que diseñar el proyecto en limpio y vamos avanzando poco a poco porque el módulo 1 es mucho más cortito, el módulo más extenso para nosotros es el módulo 2. ¿Preguntas? No, nada, cara contra cara 13.5 por 13.5, investigar el artista y hacerlo así. Un borrador, Un exacto. borrador, okay. Un diseño borrador. Pensando en el color, en la tipografía y en qué elemento de la investigación que ustedes hacen encuentran alguna relación específica con el artista. ¿Cuántos álbumes tiene Juan Luis Guerra? ¿Cuántos álbumes tiene Skillet? ¿Cada cuánto hacen su álbum? Vamos a investigar un poquito más del artista para poder hacer ese pequeño brief que no es un producto, sino del artista. ¿Vale? Voy a hablar entonces mañana, vamos a terminar de la sesión. Voy a cerrar aquí. Vamos a dejar de grabar. Ahorita la grabación.